Esta es la historia de Esperanza González, una mujer de 43 años de Monterrey, México, madre de 3 hijos, esposa ejemplar durante 18 años, y comadre de corazón de quien ella consideraba su mejor amiga. Una mujer que en una sola noche pasó de ser la víctima de una traición a convertirse en la heroína de millones de mujeres que vieron en su venganza la justicia que ellas nunca pudieron ejecutar. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estas historias increíbles que pueden inspirar a otras mujeres a no dejarse pisotear nunca más. Y recuerda, si tienes una historia de traición, venganza o justicia poética que quieras compartir con nuestra comunidad, escríbenos a relatosamantesaldescubierto@gmail.com. Todas las historias son anónimas y pueden darle fuerza a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Ahora sí, prepárense para conocer la venganza más creativa, más viral y más satisfactoria que hemos presentado en nuestro canal. Todo comenzó un jueves de octubre del 2024. Esperanza estaba en su casa preparando la comida para sus hijos cuando sonó su teléfono. Era Lupita, su comadre de bautizo de su hijo menor, Santiago. Lupita y Esperanza habían sido amigas desde la secundaria, más de 25 años de amistad. Se habían casado casi al mismo tiempo, habían tenido hijos con pocos meses de diferencia, y habían compartido todo: alegrías, tristezas, secretos de matrimonio, problemas económicos, todo. «Comadre», le dijo Lupita con voz muy casual, «¿qué hace tu marido esta tarde?» Esperanza encontró extraña la pregunta. «Pues está trabajando, como siempre». «¿Por qué me preguntas?» «No, por nada en particular», respondió Lupita rápidamente. «Es que vi un carro muy parecido al de Javier cerca del centro comercial y pensé que tal vez había salido temprano del trabajo». Esperanza no le dio mayor importancia a esa conversación. Javier era supervisor en una fábrica de autopartes y a veces tenía que hacer diligencias fuera de la empresa. Además, había muchos carros iguales al suyo en la ciudad. Pero esa misma tarde, cuando Javier llegó a casa, Esperanza notó algo diferente en él. Estaba más arreglado de lo normal, traía puesta la camisa que ella le había comprado para ocasiones especiales, y tenía un aroma a perfume que no era el que usaba normalmente. «Mi amor, ¿por qué tan elegante?», le preguntó mientras él se cambiaba de ropa. Javier evitó su mirada. «Tuvimos una junta importante con unos clientes. Ya sabes cómo es el jefe, siempre quiere que nos veamos presentables». Esperanza asintió, pero algo en la respuesta de su esposo no la tranquilizó completamente. En 18 años de matrimonio, había desarrollado un sexto sentido para detectar cuando Javier no le decía la verdad completa. Los siguientes días, Esperanza empezó a notar pequeños cambios en la rutina de su esposo. Llegaba un poco más tarde del trabajo, siempre tenía excusas sobre juntas o pendientes que resolver. También había empezado a revisar su celular de una manera más discreta, y cuando ella se acercaba, lo guardaba inmediatamente. Una semana después de la llamada extraña de Lupita, Esperanza decidió hacer algo que nunca había hecho: revisar el historial del navegador del celular de Javier mientras él se duchaba. Lo que encontró la dejó helada. Búsqueda sobre moteles en la zona, horarios de entrada y salida, precios de habitaciones. Pero lo que más le llamó la atención fue una búsqueda muy específica: Motel Las Brisas, dirección y teléfono. Esperanza conocía ese motel. Estaba en las afueras de la ciudad, en una zona discreta donde muchas personas iban para encuentros íntimos. Era exactamente el tipo de lugar al que iría alguien que quisiera tener una aventura sin ser visto. Esa noche, Esperanza casi no durmió. Su mente no podía dejar de dar vueltas alrededor de la posibilidad de que Javier le estuviera siendo infiel. Después de 18 años de matrimonio, después de 3 hijos, después de construir una vida juntos, ¿cómo era posible que le estuviera engañando? Al día siguiente, Esperanza tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Iba a seguir a Javier. Le dijo a su suegra que tenía una cita médica y le pidió que cuidara a los niños por la tarde. Luego, se subió a su carro y se posicionó estratégicamente cerca de la fábrica donde trabajaba Javier, desde donde podía ver la salida sin ser vista. A las 5:30 de la tarde, vio salir a Javier de la fábrica. Pero en lugar de tomar la ruta hacia su casa, como hacía todos los días, se dirigió hacia el centro de la ciudad.
Esperanza lo siguió a distancia prudente, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Javier se detuvo en un estacionamiento público y bajó de su carro. Esperanza se estacionó donde pudiera observar sin ser vista y vio algo que la dejó sin aliento. Lupita salió de otro carro que estaba estacionado a unos metros. Esperanza vio cómo su esposo y su comadre se saludaron con un beso en la boca. No era un beso de amigos, no era un saludo casual. Era el beso de dos personas que estaban teniendo una aventura amorosa. Durante los siguientes 20 minutos, Esperanza los siguió hasta el motel Las Brisas. Los vio entrar juntos, tomados de la mano, riéndose como dos adolescentes enamorados. Vio cómo Javier pagó por la habitación y cómo desaparecieron detrás de la puerta del cuarto número 12. Esperanza se quedó sentada en su carro durante 2 horas, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. No era solo la infidelidad de Javier lo que la devastaba. Era la traición de Lupita, la mujer que había sido su dama de honor, la madrina de bautizo de su hijo, la persona que conocía todos sus secretos, todos sus miedos, todas sus inseguridades sobre su matrimonio. Durante esas 2 horas, Esperanza pasó por todas las etapas del duelo. Negación, tal vez había interpretado mal la situación. Ira, quería bajarse del carro y golpear la puerta de la habitación. Negociación, tal vez podía fingir que no había visto nada y seguir con su vida normal. Depresión, su matrimonio había terminado, su amistad más importante había muerto, su mundo se había desmoronado. Pero cuando finalmente vio salir a Javier y Lupita de la habitación, aún riéndose y besándose como si no tuviera ningún remordimiento, algo cambió en Esperanza. Ya no sintió tristeza. Ya no sintió autocompasión. Sintió una rabia fría, calculada, que le dio una claridad mental que nunca había experimentado. Iba a vengarse. Pero no de cualquier manera. Su venganza iba a ser tan épica que Javier y Lupita iban a arrepentirse de haber nacido. Esperanza siguió a los dos traidores hasta que se separaron. Javier se fue hacia la casa, probablemente para llegar con su historia de siempre sobre el trabajo y las juntas. Lupita se fue hacia su rumbo, probablemente para llegar a su casa con Raúl, su esposo de 20 años, con quien tenía 2 hijas adolescentes. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, Esperanza actuó con normalidad. Le preguntó cómo había estado su día, le sirvió la cena, le platicó sobre los niños, lo besó antes de dormir. Pero por dentro, estaba planeando la venganza más elaborada de su vida. Durante los siguientes 3 días, Esperanza investigó todo lo que pudo sobre la aventura de su esposo y su comadre. Descubrió que no era algo reciente. Por los mensajes que logró recuperar del celular de Javier, se dio cuenta de que la aventura había comenzado al menos 6 meses atrás. También descubrió que Javier y Lupita se veían todos los jueves en el mismo motel, siempre en la misma habitación, siempre a la misma hora. Tenían una rutina establecida, como si fueran un matrimonio más. Pero lo que más le molestó a Esperanza fueron los mensajes donde Lupita y Javier se burlaban de ella y de Raúl. Mensajes donde Lupita decía cosas como: «Pobre Esperanza, no se da cuenta de nada. Ayer me preguntó por qué estaba tan contenta últimamente». O mensajes donde Javier escribía: «Raúl es tan confiado que me da pena. Ayer me dijo que eres la mejor esposa del mundo». Esperanza se dio cuenta de que no solo la habían traicionado, sino que se habían estado burlando de su inocencia y de la confianza de Raúl durante meses. El martes de la semana siguiente, Esperanza puso su plan en marcha. Primero, creó varias cuentas falsas en Facebook, Instagram y TikTok. Usó nombres ficticios y fotografías que descargó de Internet. Su plan requería que nadie supiera que ella estaba detrás de lo que iba a pasar. Segundo, contrató a un detective privado. Le explicó la situación y le pidió que la acompañara el jueves siguiente al motel para documentar todo con fotografías y videos profesionales. El detective, que se llamaba Roberto y tenía más de 20 años de experiencia, le dijo que había visto muchos casos similares, pero nunca había participado en una venganza tan elaborada como la que Esperanza estaba planeando. Tercero, Esperanza preparó todo lo que necesitaba para la transmisión en vivo. Compró un soporte para celular, una lámpara de luz LED para asegurar buena iluminación y descargó varias aplicaciones que le permitían transmitir simultáneamente en múltiples plataformas. El jueves llegó más rápido de lo que Esperanza había anticipado.
Se despertó temprano, desayunó con sus hijos como si fuera un día normal, se despidió de Javier con un beso, y les dijo a todos que iba a pasar la tarde con su hermana. A las 3 de la tarde, Esperanza se encontró con Roberto, el detective, en un punto cercano al motel. Roberto traía todo su equipo profesional, cámaras con zoom, micrófonos direccionales, incluso un dron pequeño para tomas aéreas. Señora Esperanza, le dijo Roberto, ¿está segura de que quiere hacer esto? Una vez que publiquemos este material, no hay vuelta atrás. Esperanza lo miró con determinación. Roberto, hace 6 meses que mi esposo y mi mejor amiga me están viendo la cara. Es hora de que paguen las consecuencias. A las 5:15, llegó Javier al estacionamiento del motel. 10 minutos después, llegó Lupita. Esperanza y Roberto los filmaron desde el momento en que se encontraron hasta que entraron a la habitación número 12. Pero la verdadera venganza apenas estaba comenzando. A las 6 de la tarde, cuando Esperanza estaba segura de que Javier y Lupita ya estaban completamente involucrados en su encuentro íntimo, comenzó su transmisión en vivo. Buenas tardes, dijo Esperanza mirando directamente a la cámara de su celular. Mi nombre es Esperanza González, soy de Monterrey, México, y estoy aquí para contarles en vivo lo que está pasando en este momento en la habitación número 12 del motel Las Brisas. Esperanza había configurado las transmisiones para que aparecieran en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube simultáneamente. En cuestión de minutos, cientos de personas se habían conectado para ver qué estaba pasando. Hace exactamente 1 hora, continuó Esperanza con voz tranquila pero firme. Mi esposo de 18 años, Javier González, entró a este motel con mi comadre de bautizo, Lupita Martínez. Los dos están casados, los dos tienen hijos, y los dos me han estado viendo la cara durante 6 meses. El número de espectadores siguió creciendo. Roberto, mientras tanto, estaba grabando todo desde diferentes ángulos, documentando no solo la transmisión sino también el motel y los carros de los infieles. Quiero que vean esto, dijo Esperanza mostrando a la cámara las fotografías que Roberto había tomado de Javier y Lupita besándose en el estacionamiento. Esta es mi comadre, la mujer que bautizó a mi hijo menor, la que conoce todos mis secretos, la que me consolaba cuando tenía problemas con mi esposo. Los comentarios en las redes sociales comenzaron a llegar por miles. Mensajes de apoyo, de indignación, de mujeres compartiendo sus propias historias de traición. En menos de 1 hora, la transmisión tenía más de 10.000 espectadores conectados simultáneamente. Pero esto no termina aquí, dijo Esperanza con una sonrisa que daba miedo. Porque resulta que yo sé exactamente a qué hora van a salir de esa habitación, y ustedes van a ser testigos de mi encuentro con ellos. Durante los siguientes 40 minutos, Esperanza contó toda la historia de su matrimonio, de su amistad con Lupita, de cómo había descubierto la traición y de cómo había planeado esta venganza. Los espectadores estaban completamente enganchados, compartiendo la transmisión con sus contactos, comentando su apoyo, convirtiendo a Esperanza en una heroína viral en tiempo real. A las 7:20 de la tarde, exactamente cuando Esperanza había calculado, Javier y Lupita salieron de la habitación número 12. Ahí están, le dijo Esperanza a los más de 20.000 espectadores que ya tenía conectados. Es hora del gran final. Esperanza caminó directamente hacia donde estaban Javier y Lupita, con el celular en la mano transmitiendo en vivo, seguida por Roberto con su equipo profesional. Javier, le gritó Esperanza cuando estaba a unos metros de ellos. Su esposo y su comadre se voltearon con expresiones de shock absoluto. La cara de Javier pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. Lupita se quedó paralizada, como si hubiera visto un fantasma. Sorpresa, mi amor, le dijo Esperanza a Javier con voz dulce pero llena de sarcasmo. ¿No me vas a presentar a tu amiguita? Esperanza, ¿yo? Esto no es lo que parece. Balbuceó Javier, obviamente entrando en pánico. ¿No es lo que parece?, preguntó Esperanza riéndose. Javier, en este momento más de 20.000 personas están viendo esta transmisión en vivo. Creo que es exactamente lo que parece. Lupita finalmente reaccionó. Esperanza, por favor, apaga eso. Podemos hablar como adultos. ¿Como adultas?, preguntó Esperanza, acercando la cámara hacia Lupita. ¿Te refieres a como las adultas que se acuestan con los esposos de sus comadres durante 6 meses?
Los comentarios en las redes sociales estaban enloquecidos. Mensajes como "Dale, Esperanza", "Que se jodan los traidores", "Eres mi heroína", llenaban la pantalla por segundos. ¿Y tú, Javier?, continuó Esperanza volteando la cámara hacia su esposo. ¿Cómo te sientes sabiendo que toda nuestra ciudad va a saber que eres un marido infiel y un traidor? Javier trató de quitarle el celular, pero Roberto intervino inmediatamente. Señor, no toque a la señora, le dijo Roberto con autoridad. Todo esto está siendo grabado profesionalmente. ¿Quién es este?, preguntó Javier, completamente confundido. Es Roberto, mi detective privado, respondió Esperanza con satisfacción. El que ha estado documentando su aventurita durante los últimos días. En ese momento, Lupita empezó a llorar. Esperanza, por favor, piensa en nuestros hijos. Si esto se hace público, nuestras familias van a sufrir. Esperanza la miró con una frialdad que cortaba. ¿Ahora piensas en los hijos, Lupita? ¿No pensaste en mis hijos cuando te acostaste con su papá por primera vez? ¿No pensaste en tus hijas cuando decidiste traicionar a su padrino de confirmación? La transmisión ya había superado los 50.000 espectadores. Personas de toda Latinoamérica estaban compartiendo el video, comentando, aplaudiendo la valentía de Esperanza. Pero tranquilas, continuó Esperanza, esto apenas está comenzando. Porque resulta que ya hablé con Raúl, el esposo de Lupita, y le mandé toda la evidencia que tengo. Él va a estar esperándote en casa, Lupita, con las maletas empacadas. Lupita se puso aún más pálida. ¿Qué? ¿Qué le dijiste a Raúl? Le dije la verdad, respondió Esperanza. Le mandé fotografías, mensajes, todo. Porque él tenía derecho a saber que su esposa de 20 años lo estaba engañando con el padrino de sus hijas. Javier finalmente encontró su voz. Esperanza, esto es una locura. Podemos ir a casa y hablar en privado. ¿En privado?, se rió Esperanza. Javier, durante 6 meses ustedes han estado teniendo su aventura en privado. Ahora es momento de la transparencia total. Se acercó más a la cámara para dirigirse directamente a sus espectadores. Queridos amigos que me están viendo, esto es lo que pasa cuando una mujer decide no quedarse callada ante una traición. Esto es lo que pasa cuando decides que tu dignidad vale más que mantener las apariencias. Los comentarios seguían llegando por miles. Mujeres de toda Latinoamérica estaban compartiendo sus propias historias de traición, aplaudiendo el valor de Esperanza, convirtiendo su transmisión en un fenómeno viral continental. Y ahora, dijo Esperanza con una sonrisa triunfal, viene la mejor parte. Sacó de su bolsa 2 sobres. Javier, estos son los papeles de divorcio. Ya están listos, ya los revisó mi abogado. Lo único que necesito es tu firma. Le extendió uno de los sobres a su esposo, que lo tomó con manos temblorosas. Y Lupita dijo entregándole el segundo sobre, estos son copias de toda la evidencia que tengo sobre su aventura. Fotografías, mensajes, testimonios. Por si acaso quieres llevárselos a tu esposo para que tengan una conversación completa. Durante los siguientes 20 minutos, la transmisión de Esperanza se convirtió en el evento más visto de las redes sociales mexicanas ese día. La gente empezó a llegar al motel para ver en persona lo que estaba pasando. Algunos para apoyar a Esperanza, otros simplemente por curiosidad, pero todos se dieron cuenta de que estaban presenciando algo histórico. Javier y Lupita trataron varias veces de irse, pero la multitud que se había reunido no se los permitía. No de manera agresiva, pero sí dejándoles claro que tenían que enfrentar las consecuencias de sus actos en público, así como habían disfrutado de su aventura en secreto. Queridos espectadores, dijo Esperanza después de 1 hora de transmisión continua, creo que es momento de cerrar esta primera parte de mi venganza. Como pueden ver, mi esposo y mi excomadre ya recibieron su primer escarmiento público. Se dirigió directamente a la cámara con una seriedad que no había mostrado antes. Pero quiero que todas las mujeres que me están viendo sepan algo muy importante. Esto no es solo sobre venganza. Esto es sobre dignidad. Esto es sobre no permitir que nadie, absolutamente nadie, pisotee nuestro valor como mujeres. Los aplausos de la multitud que se había reunido se podían escuchar claramente en la transmisión. Si tu pareja te está siendo infiel,
Si tu mejor amiga te está traicionando, si alguien está jugando con tu confianza, tú tienes el poder de decidir cómo responder. Puedes quedarte callada, puedes fingir que no pasa nada, o puedes hacer lo que yo hice, tomar control de tu narrativa. Esperanza terminó su transmisión con más de 100.000 espectadores conectados simultáneamente. El video fue compartido miles de veces en las siguientes horas, convirtiendo a Esperanza en una celebridad viral de la noche a la mañana. Pero la historia no terminó ahí, queridos amigos. Durante los días siguientes, la transmisión de Esperanza siguió siendo compartida y comentada por millones de personas en toda Latinoamérica. Los medios de comunicación locales empezaron a contactarla para entrevistas. Programas de televisión la invitaron para contar su historia. Incluso recibió ofertas de productores para hacer un documental sobre su caso. Javier, completamente humillado, firmó los papeles de divorcio sin poner resistencia. Se fue de la casa familiar y se mudó con su hermano en otra ciudad. Perdió su trabajo cuando el video llegó a su empresa, y la mayoría de sus amigos lo dejaron de hablar. Lupita tuvo un destino similar. Raúl efectivamente la estaba esperando en casa con las maletas empacadas. Le pidió el divorcio inmediatamente y obtuvo la custodia de sus 2 hijas. Lupita tuvo que mudarse con su mamá y también perdió su trabajo cuando sus jefes vieron el video viral. Pero lo más impactante para Esperanza fue la respuesta de otras mujeres. En los días siguientes a su transmisión, recibió miles de mensajes de mujeres de toda Latinoamérica contándole sus propias historias de traición y agradeciéndole por haberles dado el valor de confrontar sus propias situaciones. Una mujer de Colombia le escribió: Esperanza, después de ver tu video, confronté a mi esposo sobre su aventura con mi hermana. Gracias por enseñarme que merezco respeto. Una señora de Argentina le mandó: llevo 2 años sabiendo que mi marido me engaña con mi vecina, pero no tenía el valor de hacer nada. Tu ejemplo me inspiró a hablar con un abogado. Una joven de Guatemala le envió: mi novio me estaba engañando con 3 mujeres diferentes. Después de ver tu transmisión, decidí que merecía algo mejor y terminé con él. Esperanza se dio cuenta de que su venganza personal se había convertido en algo mucho más grande, un movimiento de mujeres que decidieron no tolerar más las traiciones y humillaciones. 3 meses después de la transmisión viral, Esperanza recibió una propuesta inesperada. Una editorial le ofreció escribir un libro contando su historia y dando consejos a otras mujeres sobre cómo manejar la infidelidad y la traición. De la traición al empoderamiento, mi historia viral se convirtió en un bestseller en México y se vendió en toda Latinoamérica. Esperanza usó las ganancias del libro para abrir un centro de apoyo legal y psicológico para mujeres víctimas de infidelidad. Un año después, Esperanza había reconstruido completamente su vida. Sus 3 hijos estaban orgullosos de la fortaleza de su mamá. Ella había empezado un negocio propio de consultoría para mujeres en proceso de divorcio. Y había encontrado una nueva pareja, un hombre divorciado llamado Alejandro, que la admiraba por su valentía y su inteligencia. En una entrevista que le hicieron en un programa de televisión nacional, le preguntaron si se arrepentía de haber hecho su venganza de manera tan pública. Jamás, respondió Esperanza sin dudar. Durante 18 años fui la esposa perfecta, la que mantenía las apariencias, la que guardaba silencio para no crear problemas. Esa noche en el motel decidí que ya no iba a ser la víctima silenciosa de nadie. ¿Y qué le dirías a las mujeres que están pasando por situaciones similares?, le preguntó la conductora. Esperanza miró directamente a la cámara. Les diría que su dignidad no se negocia. Que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a traicionarlas y esperar que se queden calladas. Y que cuando una mujer decide defender su valor, no hay fuerza en el mundo que la pueda detener. El público en el estudio se puso de pie y la aplaudió durante varios minutos. 2 años después de su venganza viral, Esperanza recibió una invitación inesperada para ser la oradora principal en un congreso internacional sobre derechos de las mujeres. Su historia había trascendido las redes sociales y se había convertido en un caso de estudio sobre empoderamiento femenino. En su discurso, Esperanza habló sobre la importancia de no normalizar las traiciones, de no excusar las infidelidades con frases como los hombres son así o las aventuras no significan nada. Yo no me vengué porque fuera una mujer vengativa, explicó ante una audiencia de más de 2.000 mujeres de 30 países diferentes.
Me vengué porque decidí que mi historia no iba a ser contada por mis traicionadores. Decidí que yo iba a tener el control de mi narrativa. Durante los años siguientes, la historia de Esperanza siguió inspirando a mujeres de todo el mundo. Su transmisión viral se convirtió en material de estudio en universidades, en ejemplo en terapias de pareja y en inspiración para miles de mujeres que decidieron no tolerar más las traiciones. Javier eventualmente trató de contactar a Esperanza varias veces, especialmente después de que se enteró del éxito de su libro y su negocio. Le mandaba mensajes pidiendo perdón, tratando de reconquistarla, prometiendo que había cambiado. Pero Esperanza nunca le contestó ni un solo mensaje. Algunas traiciones no tienen perdón, le dijo una vez a un periodista que le preguntó si consideraría darle una segunda oportunidad a su exesposo. Y algunas mujeres no tenemos por qué ser las salvadoras de hombres que nos lastimaron. En cuanto a Lupita, Esperanza supo por terceros que había intentado suicidarse 6 meses después de la transmisión viral, cuando se dio cuenta de que su reputación estaba completamente destruida y que no iba a poder recuperar su vida anterior. Afortunadamente no lo logró, y después de una larga terapia psicológica, se mudó a otro país para empezar desde cero. Esperanza sintió compasión por Lupita cuando se enteró del intento de suicidio, pero no sintió culpa. Yo no la obligué a traicionarme, le dijo a Roberto, el detective que se había convertido en uno de sus amigos más cercanos. Ella tomó la decisión de acostarse con mi esposo durante 6 meses. Las consecuencias de nuestras decisiones siempre llegan. Hoy, 5 años después de su venganza viral, Esperanza es una mujer completamente diferente. Tiene 48 años, está casada con Alejandro desde hace 3 años, y juntos criaron a sus 5 hijos como una familia mixta llena de amor y respeto mutuo. Su centro de apoyo para mujeres víctimas de infidelidad ha ayudado a más de 10,000 mujeres en todo México. Su libro se ha traducido a 8 idiomas y se vende en todo el mundo. Y ella se ha convertido en una de las voces más respetadas en temas de empoderamiento femenino en Latinoamérica. Sus 3 hijos, que ahora son adultos jóvenes, siempre hablan con orgullo sobre el valor de su mamá. Santiago, el menor, que ahora tiene 23 años, estudió Derecho inspirado por la lucha de su madre y se especializó en Derecho familiar. Alejandra, de 25 años, abrió su propia agencia de marketing digital y maneja todas las redes sociales del centro de apoyo de su mamá. Y Javier Jr., de 27 años, cambió su nombre a Esperanza Jr. cuando cumplió 18, porque quería llevar el nombre de la mujer más valiente que conocía. En una cena familiar reciente, Alejandra le preguntó a su mamá si alguna vez se imaginó que su vida iba a cambiar tanto después de esa noche en el motel. Hijita, le respondió Esperanza sonriendo, esa noche yo solo quería que tu papá y Lupita pagaran por lo que me habían hecho. Nunca me imaginé que mi dolor se iba a convertir en la fortaleza de tantas mujeres. ¿Te arrepientes de algo de lo que hiciste esa noche?, le preguntó Santiago. Esperanza lo pensó por unos segundos. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de haber perdido 6 meses de mi vida siendo engañada. Pero de la venganza, jamás. ¿Y qué piensas de papá ahora?, preguntó Esperanza Jr., que seguía teniendo una relación cordial pero distante con Javier. Pienso que él tomó decisiones que cambiaron su vida para siempre, respondió Esperanza. Y que ahora tiene que vivir con las consecuencias. Pero ya no siento ni odio ni amor por él. Solo siento nada. Alejandro, que había estado escuchando la conversación en silencio, tomó la mano de Esperanza. Lo que más admiro de tu mamá, les dijo a los hijos, es que convirtió su peor momento en su mayor triunfo. No muchas personas pueden hacer eso. Durante la Navidad de ese mismo año, Esperanza recibió una carta inesperada. Era de una mujer llamada Patricia, de Chile, que había visto su video viral 5 años atrás. Querida Esperanza, decía la carta, hace 5 años yo era una mujer destruida. Mi esposo me había engañado con mi hermana mayor durante 2 años. Cuando vi tu video, algo cambió en mí. Decidí que yo también merecía justicia. No hice una transmisión en vivo como tú, pero sí confronté a mi esposo y a mi hermana delante de toda mi familia en la cena de Año Nuevo. Hoy, 5 años después, estoy casada con un hombre maravilloso que me respeta y me valora. Tengo un negocio propio y soy completamente feliz.
Quería agradecerte por enseñarme que las mujeres no tenemos que sufrir en silencio. Esperanza leyó esa carta y se emocionó hasta las lágrimas. Se dio cuenta de que su historia había plantado semillas de valor en mujeres que ni siquiera conocía, en países que ni siquiera había visitado. Esa misma semana, recibió una llamada de un productor de Netflix. Querían hacer una serie basada en su historia y en las historias de las miles de mujeres que habían sido inspiradas por su ejemplo. Señora Esperanza, le dijo el productor, su historia es exactamente lo que el mundo necesita escuchar en este momento. Queremos hacer una serie que no solo cuente su venganza, sino que muestre cómo una mujer puede reconstruir su vida completamente después de una traición. Esperanza aceptó la propuesta, con la condición de que parte de las ganancias fueran donadas a organizaciones que apoyan a mujeres víctimas de violencia doméstica en toda Latinoamérica. La serie Amantes al Descubierto, la historia de Esperanza, se estrenó 2 años después y se convirtió en una de las series más vistas de Netflix en español. La actriz que interpretó a Esperanza ganó varios premios internacionales, y la serie fue nominada para un Emmy. Pero lo que más emocionó a Esperanza fue recibir miles de mensajes de mujeres de todo el mundo diciéndole que después de ver la serie, habían encontrado el valor para salir de relaciones tóxicas, confrontar traiciones y reconstruir sus vidas. En una entrevista promocional de la serie, le preguntaron a Esperanza cuál era el mensaje más importante que quería transmitir. Quiero que todas las mujeres sepan que no importa cuánto tiempo lleves en una relación, no importa cuántos hijos tengas, no importa qué tan cómoda sea tu vida actual. Si alguien te está faltando el respeto, si alguien te está traicionando, si alguien te está lastimando, tú tienes el poder de cambiar esa situación. ¿Y a las mujeres que tienen miedo de las consecuencias?, le preguntó la entrevistadora. Les diría que las consecuencias de quedarse callada son peores que las consecuencias de defenderte, respondió Esperanza con convicción. Yo viví 18 años siendo la esposa perfecta. ¿Y de qué me sirvió? Mi esposo me engañó igual. En cambio, los últimos 6 años, siendo la mujer que realmente soy, han sido los mejores de mi vida. 10 años después de su venganza viral, Esperanza fue invitada a dar un discurso en la Universidad de Harvard sobre empoderamiento femenino y el uso de la tecnología como herramienta de justicia social. Cuando yo hice mi transmisión en vivo, les dijo a los estudiantes, no existía el concepto de que algo se volviera viral de la manera que conocemos ahora. Yo solo quería que algunas personas fueran testigos de mi verdad. Nunca me imaginé que esa transmisión iba a ser vista por millones de personas. ¿Qué piensa del impacto que tuvo su historia en el feminismo latinoamericano?, le preguntó un estudiante. Esperanza sonrió. Yo no soy feminista porque haya estudiado teoría de género. Soy feminista porque decidí que mi dignidad como mujer no se negocia. Y creo que eso es algo que trasciende ideologías. Todas merecemos respeto. Al final de su presentación, un estudiante le hizo la pregunta que más la impactó. Señora Esperanza, ¿qué le diría a la mujer que era hace 10 años, si pudiera hablar con ella? Esperanza se quedó callada por varios minutos, visiblemente emocionada. Le diría que confiara más en su instinto. Le diría que su valor como mujer no depende de mantener un matrimonio a cualquier costo. Le diría que es mejor estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Y le diría que el mundo estaba esperando conocer a la mujer valiente que llevaba dentro, pero que tenía miedo de mostrar. Después de 10 años, la transmisión original de Esperanza sigue siendo vista y compartida. Se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende las redes sociales. Universidades la estudian como ejemplo de activismo digital. Terapeutas la usan como herramienta para ayudar a mujeres a encontrar su voz. Y miles de mujeres la citan como el momento que cambió sus vidas. Esperanza, ahora de 53 años, sigue casada con Alejandro. Juntos han creado una fundación internacional que apoya a mujeres víctimas de infidelidad y abuso emocional. Han abierto centros de apoyo en 12 países de Latinoamérica y han ayudado a más de 100.000 mujeres a reconstruir sus vidas. En una entrevista reciente para conmemorar el 10º aniversario de su venganza viral, le preguntaron si había vuelto a tener contacto con Javier o con Lupita. Javier sigue intentando contactarme cada año en el aniversario de nuestro divorcio, respondió Esperanza. Me manda flores, cartas, regalos para los niños. Pero yo tomé la decisión hace 10 años de cerrar esa puerta para siempre. ¿Y Lupita?
Lupita se mudó a España después de todo lo que pasó. Supe por terceros que se casó otra vez y que tiene una hija. Me alegro de que haya podido reconstruir su vida, pero nunca volveremos a hablar. ¿No siente curiosidad por saber cómo están? Esperanza negó con la cabeza. Mi vida es tan plena ahora que no tengo espacio mental ni emocional para pensar en personas que me lastimaron hace una década. Esa es la verdadera libertad, cuando los que te traicionaron ya no ocupan ni un segundo de tus pensamientos. Al final de la entrevista, le pidieron que diera un mensaje a las mujeres que están viendo el programa. Esperanza miró directamente a la cámara con la misma determinación que había mostrado 10 años atrás en su transmisión viral. Queridas hermanas, si alguien está jugando con su dignidad, si alguien está traicionando su confianza, si alguien las está haciendo sentir que no valen nada, quiero que sepan una cosa: ustedes tienen el poder de cambiar su historia. No importa si tienen miedo, no importa si no saben cómo van a salir adelante, no importa si todos les dicen que se queden calladas. Su valor como mujeres no se negocia. Su dignidad no está en venta. Y cuando una mujer decide defenderse, no hay traición que pueda detenerla. Se acercó más a la cámara. Y recuerden, la mejor venganza no es lastimar a quien te lastimó. La mejor venganza es construir una vida tan plena, tan exitosa, tan llena de amor y respeto, que quien te traicionó se dé cuenta de lo que perdió para siempre. Los aplausos del público duraron varios minutos, y ese fragmento de la entrevista se volvió viral otra vez, demostrando que el mensaje de esperanza sigue siendo relevante para nuevas generaciones de mujeres. Hoy, mientras escribo esta historia para ustedes, queridos amigos de Amantes al Descubierto, Esperanza sigue siendo un ejemplo de que es posible convertir el dolor en poder, la traición en triunfo y la humillación en empoderamiento. Su historia nos enseña que cuando una mujer decide no ser víctima, cuando decide tomar control de su narrativa, cuando decide que su dignidad vale más que la comodidad, no hay límites para lo que puede lograr. Y nos recuerda que a veces, la venganza más épica no es destruir a quien te lastimó, sino construir una vida tan extraordinaria que tu éxito sea el testimonio permanente de su error. Si tú estás pasando por una traición, si alguien está jugando con tu confianza, si sientes que tu mundo se está desmoronando, recuerda la historia de Esperanza. Recuerda que tienes el poder de escribir tu propio final. Y recuerda que del otro lado del dolor más profundo, puede estar esperándote la vida más plena que jamás hayas imaginado. Antes de despedirme, quiero recordarte que si tienes una historia de traición, venganza o empoderamiento que quieras compartir, puedes escribirnos a relatosamantesaldescubierto@gmail.com. Tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para encontrar el valor de defenderse. No olvides suscribirte a nuestro canal Amantes al Descubierto y darle me gusta a este video si la historia de Esperanza te ha inspirado de alguna manera. Cada semana compartimos historias reales que pueden cambiar vidas, que pueden dar fuerza a mujeres que la necesitan y que demuestran que siempre, siempre es posible salir adelante. Nos vemos en el próximo video, queridos amigos. Y recuerden, su dignidad no se negocia, su valor no está en venta, y ustedes siempre, siempre son más fuertes de lo que creen.